¿Quieres que tu Xiaomi se vea mejor incluso que un iPhone 14 Pro Max con su última versión de iOS 17? Pues has llegado al video correcto, ya que en el video de hoy te voy a estar enseñando a cómo instalar este tema y a obtener todas las funciones como son el Dynamic Island, el Always On Display, trabajando a la perfección, el reproductor de música inteligente, una infinidad de fuentes de reloj, de widgets y de varios aspectos más que vamos a ir descubriendo en todo este video. Así que quédate hasta el final para que veas cómo activarlos, cómo tenerlos, cómo están funcionando y sobre todo para que me dejes tu buen like si es que te agrada este tipo de contenido y este tipo de temas exclusivos y gratuitos para tu Xiaomi. Y sin más que decir, ¡comenzamos! Y bueno, amigos míos, vamos a comenzar viendo la pantalla de bloqueo. Iniciamos y como verán tenemos unas animaciones de lujo, transiciones espectaculares. Vamos a comenzar viendo el Always On Display trabajando a la perfección. Si es que deslizamos de arriba hacia abajo podremos ver que tenemos diferentes interfaces en este apartado. Realmente esto se me hace muy bueno, ya que pues podemos dejar al dispositivo sobre un escritorio con esta interfaz y realmente lo hace muy llamativo. Además de que tenemos toda la información importante como el reloj, el clima y varios aspectos extra que lo hacen único. Sin duda alguna es el mejor tema, más avanzado y completo. Incluso el anterior tema, la anterior versión a esta no tenía tantas carátulas y por eso muchos estarán preguntando ¿por qué debería instalar este tema si ya tengo uno bastante similar? Y es que pues el desarrollador obviamente ha incluido más cosas y sobre todo varias mejoras en rendimiento y optimización. Además de que pues como ya les menciono tienen nuevas fuentes, sí amigos míos, nuevas fuentes del reloj únicas y espectaculares. Simplemente tocando dos veces en la barrita de abajo podremos acceder a este menú donde podremos ir personalizando como nosotros queramos el reloj. Así que pues esto me ha parecido muy bueno, ya que pues tenemos más fuentes incluso que en el mismo iOS 17 de los iPhone. También podremos ir cambiando la interfaz de sobre el reloj y eso es un punto muy a favor porque pues justifica la instalación del mismo. Además, los widgets funcionando a la perfección con bastante información que deberíamos tener en la pantalla de bloqueo, además de que pues podremos ir incluso personalizando cada widget que tenemos o que seleccionamos en este apartado. Además de todo eso tenemos las notificaciones en la parte inferior y también tenemos el reproductor de música inteligente que va reconociendo la carátula de los álbumes. Podremos quitar aquí incluso las notificaciones y pues ahí se va a ver de una mejor manera todas las carátulas funcionando al 100% con Deezer. Lamentablemente con Spotify no funciona, así que pues yo les recomiendo bastante ese reproductor que pues incluso lo pueden encontrar gratuito en algunas partes. Realmente no es un problema del creador o desarrollador, sino pues es de la misma Xiaomi o de Android en sí, que pues no detecta las carátulas de otros reproductores a menos que sea Deezer, no sé por qué. Y pues ahora mismo vamos a ir a ver algunos aspectos adicionales que trae este tema. Por ejemplo, tenemos aquí en esta parte inicial ciertos wallpapers que podremos ir cambiando. Estos están bloqueados porque pues se van desbloqueando según lo vayas usando, es decir, cada día que vas teniendo este tema aplicado se va a ir desbloqueando. Así pongas la contraseña, que sí, tenemos que poner una contraseña para desbloquear todo del tema, que ya les voy a indicar cómo hacerlo. Pues así pongamos eso, pues no nos va a desbloquear estos wallpapers a menos que vayamos utilizando cada día este tema, se va a ir desbloqueando automáticamente. Por último tenemos una nueva función que serían las animaciones o efectos que pues podemos ir poniendo aquí. Como ustedes verán, tenemos aquí estas burbujitas, estos corazoncitos, cosas adicionales que pues realmente están bastante interesantes y si es que les gusta está muy bien que lo dejen activado. Yo les he dejado esto de los meteoritos para que se vea bien y pues también tenemos para aplicar un wallpaper aquí, uno que nosotros queramos, este sin efecto de profundidad. Obviamente tenemos otro para insertar uno con efecto de profundidad y por último tenemos la carpeta de wallpapers. Esta es la opción que yo más les recomiendo porque podremos ir poniendo en una carpeta todos los wallpapers que vayamos teniendo en nuestro dispositivo y como verán pues podremos irlos cambiando de una manera muy rápida y precisa. Ya les voy a enseñar también a la hora de la instalación
cómo hacer esto, porque pues muchos todavía tenían dudas y como ven yo le tengo al gran Messi ahí y pues también he puesto otro wallpaper ahí que se ve espectacular y miren nomás cómo tenemos las animaciones por todas partes. Realmente es un tema 100% único y estético y funcional. También el Dynamic Island le da un toque especial. Si es que tocamos ahí, miren nomás todas las animaciones y transiciones que tiene. Es sorprendente realmente. Además de todo eso, si mantenemos pulsado también estos iconos de acá abajo, tenemos la linterna y también la cámara. Tenemos que dejarlos pulsados, si no, no se activan. Así que pues eso me parece muy bueno, si no pues se anda activando ni bien toquemos al lado de eso. Y pues realmente eso está muy bien. Ahora vamos a ir a la pantalla de inicio y realmente aquí viene con un widget que va cambiando según nosotros lo vayamos poniendo aquí en la pantalla de bloqueo. Pero por ejemplo, si es que yo cambio a cualquiera de estos, vamos a ver que en la pantalla de inicio también se cambia. Eso es algo muy bueno y fundamental. Realmente eso me agrada demasiado. Y miren nomás, ya tenemos la personalización ahí completa con este tema y también tenemos aquí el Dynamic Island funcionando a la perfección en la pantalla de inicio. Realmente espectacular. También tenemos nuevos iconos con este estilo iOS y MIUI 15. Realmente me gustan bastante. No tienen animaciones por lo que he podido testearlos. Así que pues simplemente nos quedamos con este gran estilo y gran diseño que tienen. También tenemos una nueva barra de estado o nuevo centro de control que se me hace espectacular. Tiene unos colores muy bonitos, similares a los que encontramos en iOS. Una nueva barra de estado con unos iconos bastante grandes y también tenemos las notificaciones con efecto de transparencia. Así que pues es uno de los mejores centros de control que he encontrado hasta el momento, funcionando a la perfección y al 100%. Vamos ahora con los ajustes y tenemos también aquí como que mejor agrupado absolutamente todo. Tenemos como que unos cajoncitos donde se van apilando todos estos ajustes y también tenemos unos gestos personalizados como son estos, que realmente son mis favoritos de momento. Me encanta cómo se ven, tienen unas transparencias que le dan un toque especial a nuestros dispositivos Xiaomi. Realmente es el mejor tema en este apartado y en todos, prácticamente es el mejor tema que existe en la actualidad. Así que eso sería todo en la parte de las funciones que tiene, de las nuevas cosas que trae, y realmente, como ya les menciono una y mil veces más, es mi tema favorito. ¿Cómo que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android? La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en FerchTech Premium, mi canal exclusivo de Telegram, donde por solo $1 al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Para instalarlo simplemente nos vamos a ir a la tienda de temas de nuestros dispositivos Xiaomi y vamos a descargar el tema llamado My Life B20. Tienen que buscarlo tal y como lo ven aquí en su tienda de temas de Xiaomi del desarrollador Hibon, que es uno de los mejores actualmente de la tienda de temas de Xiaomi, y ponemos en aplicar y listo, se olvidan del resto. Entonces, para irnos a las configuraciones del tema, simplemente nos vamos aquí al usuario y nos vamos a personalizar tema. Nos vamos aquí a donde dice estilo de bloqueo y tocamos donde dice personalización. Estando aquí vamos a ver que pues aquí nos pide una contraseña que yo le estoy tapando ahora mismo, y pues esta contraseña vamos a tener que introducirla aquí. No les doy la contraseña, ¿por qué? Porque los desarrolladores por algo ponen estas contraseñas, es decir, no tienen que ser de fácil acceso, porque si no pues les tumban inmediatamente los temas de la tienda de temas de Xiaomi, es decir, los bajan, los banean, y pues eso no nos conviene a nadie de nosotros ni a la comunidad. Así que pues yo les voy a dejar la contraseña de este tema en mi perfil de Instagram. Sí, amigos míos, en mi perfil de Instagram va a estar ahí fijado, también en las historias de mi Instagram, y también va a estar en mi Facebook y también en mi Telegram, pero sobre todo en Instagram es de más fácil acceso. Entonces ustedes simplemente entran donde dice Enter Password, tocan esta opción y ahí escriben tal y como les aparezca la contraseña, que como les comento está en mi Instagram. Y bueno, una vez ya mencionado eso, ahora sí vamos a ir configurando el tema. Vamos a activar aquí en el apartado número 3 el Smart Island, que sería el Super Smart Island Switch.
Entonces vamos a tenerlo activado, y si es que tú quieres un Smart Island largo o pequeño, puedes irlo seleccionando desde este punto de aquí, y también pues puedes seleccionar en qué posición quieres que ya te aparezca el Dynamic Island. Si es que nos deslizamos desde la parte superior, seguimos hasta el punto número 8, que es el Standby Mode Settings. Tenemos activado eso. Vamos ahora al punto 9 y es el Always On Display Settings. Tenemos que tenerlo activado para dar doble toque y pues se nos active también un modo Always On Display. Y eso es prácticamente todo lo que le he cambiado. Por último, vamos a crear esta carpeta que les menciono, donde tenemos nuestros wallpapers. Entonces aquí en nuestro administrador de archivos, en el almacenamiento, vamos a tener que crear una carpeta que se llame _Gibbon. Entonces, una vez creada esta carpeta, ponemos en aceptar y ya se crearía, y ahí vamos a tener que poner nuestros wallpapers. Yo no lo hago porque ya lo tengo, y como verán aquí ya tenemos todos estos wallpapers de una forma bastante ordenada. En esta carpeta de aquí vamos a tener que introducir nuestros wallpapers. Si es que quieres que tengan un efecto de profundidad, es decir, que pues parezca que se salen de la pantalla, pues vamos a tener que poner dos wallpapers, uno así como este, borrado el fondo, y otro el normal. Si es que quieres poner solo un normal, pues simplemente pones uno como lo ves aquí y listo, ya no tienes que preocuparte por otro. Como ves aquí yo tengo uno borrado y uno normal, uno borrado y uno normal. Entonces pues eso es la diferencia entre un wallpaper de profundidad y un wallpaper normal. El de profundidad siempre vas a necesitar dos archivos, y el normal pues una imagen cualquiera. Así que pues ya una vez mencionados estos conceptos, recuerda que en los grupos de Telegram de FerchTech enviamos este tipo de wallpapers, así que los links estarán acá abajo en la descripción. Si es que lo descargaste desde Telegram, simplemente nos vamos a ir donde dice Pictures, nos vamos a Telegram, y pues si es que lo descargaste, como te digo, de ahí nos va a tener que aparecer en este punto de aquí. Vamos a poner en tiempo de modificación, y pues estos son los últimos que he descargado para ponerlos en la pantalla de bloqueo, y pues estos dos lo vamos a tener que mover a donde dice el almacenamiento interno compartido Gibbon, y vamos a pegarlo aquí. Y como ven ya nos queda aquí pegado, pero están con unos números bastante extensos que el tema no los va a detectar. Para que los detecte, como ven, yo los tengo aquí ordenaditos como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que pues vamos a ver cuál nos toca poner. En este caso va a ser el número 12. Entonces ponemos en renombrar, y pues aquí escribimos el número 12. Y listo, ya lo dejas así. Entonces, ya una vez renombrado, dejamos así para que solo vean como ejemplo que pues uno es de profundidad y otro no. Entonces vamos a ir cambiando al número 12. Y como ven, ahí me aparece como si fuera un wallpaper normal. Ahora vamos a transformarlo en wallpaper de profundidad, y para eso vamos a tener que renombrar a la segunda opción, es decir, al wallpaper con el fondo eliminado. Y una vez renombrado esos dos, ya nos aparece aquí mismo con el efecto de profundidad. Como ustedes ven, aquí nos aparece esta palmera que parece que se está saliendo de la pantalla. Entonces, en pocas palabras, para tener estos wallpapers de profundidad tenemos que tener estos dos tipos de archivos, y si es que queremos un wallpaper normal, simplemente colocamos el wallpaper que nosotros queremos aquí sin necesidad de tener los dos. No sé si me hice entender, pero bueno, eso sería absolutamente todo lo que tenemos que hacer, y ya una vez tenemos creada esta carpeta, pues podremos ir cambiando desde aquí. También te dejaré acá abajo en la descripción un link, un enlace para que tú puedas crear tus propios wallpapers con profundidad. Así que nada, amigos míos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Ha sido un tema bastante extenso de revisarlo, pero pues espero haya quedado claro absolutamente todo. Así que nada, nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós. Bye, chao.